tal, amigos? Me da mucho gusto llegar nuevamente hasta ustedes a través de la Alforja Pastoral. Quiero decirles que esta Alforja Pastoral corresponde a la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre. 27 de octubre al 2 de noviembre. Y bueno, estamos cerrando 2 meses de enseñanza sobre la iglesia relevante. Y estamos hablando precisamente acerca de los mensajes que Jesucristo les enviara a las 7 iglesias de Asia Menor en aquella época, ¿verdad? Se conocía, hoy es el país de Turquía. Y bueno, pues me da mucho gusto poder llegar hasta ustedes, como ya les mencionaba, y también pues agradecerles, como siempre, pues todas las bendiciones que ustedes, ¿verdad?, han hecho y han realizado a la obra del Señor. Quiero animarles, ¿verdad?, a tener un cierre del año de bendición, de éxito, de trabajo, de esfuerzo, que no aflojemos porque las almas no esperan y nosotros necesitamos predicar el Evangelio, la palabra de Dios y formar discípulos, que ese es uno de los propósitos principales de lo que significa tener una célula, que es formar la vida de una persona, de un discípulo que llegue a amar a Dios, que pueda servir a los demás y que también se involucre en el trabajo de alcanzar al mundo para Jesucristo. Y bueno, pues pensando en ello, en todo lo que es la iglesia relevante, quiero mencionar, ¿verdad?, varias cosas. Lo primero de ellos es que quiero hacer un repaso general básicamente este es un repaso general de todos los temas que estuvimos hablando. Recordemos que comenzamos hablando acerca de una introducción de lo que es los mensajes a las 7 iglesias. Dijimos que era un mensaje donde Jesús se presenta a sí mismo como una persona pues gloriosa, ¿verdad?, y con algunas características ya del Cristo glorificado. En cada una de las iglesias se presenta de una de esas formas, ¿verdad? Luego después también habla acerca de las promesas, las advertencias, las recompensas y bueno, obviamente pues siempre digamos la condicionante, ¿verdad?, para recibir las grandes bendiciones, que es al que venciere. Y bueno, básicamente eso es lo que podemos hablar de forma general, lo que significa precisamente la iglesia relevante. Cuando yo hablo de la iglesia relevante, estoy hablando de lo que es tener una iglesia o ser una iglesia que sea distinguida en este tiempo, en donde las personas que quizás hayan pensado en alguna ocasión que la iglesia es algo aburrido, que la iglesia tiene que ver con jerarquías y tiene que ver con imposiciones y regulaciones y todo eso, queremos mostrar una iglesia diferente, una iglesia que se distingue por la gracia, por el amor, por el sufrimiento, por el esfuerzo, por el trabajo, por la participación, ¿verdad?, de tantas cosas que el Señor quiere que el mundo conozca en su palabra y de su palabra, y esa es la idea. La iglesia relevante, ¿verdad?, el objetivo de esta lección es realizar un repaso de las características de una iglesia sobresaliente. Y bueno, en esta ocasión usted no va a encontrar lo que es digamos, un proceso de la lección, y tampoco vas a encontrar lo que es la introducción, ¿verdad?, el rompehielos, ¿verdad?, y todo eso. Simplemente viene una serie de lecciones sobre lo que es una iglesia relevante. Y en primer lugar, ¿verdad?, es una iglesia apasionada por Cristo, y eso fue lo que vimos en la iglesia de Éfeso. Aquella iglesia que había perdido su primer amor. Es una iglesia, ¿verdad?, que sabía hacer cosas muy bien y también hacía cosas pues con trabajo, con paciencia, mantenía la doctrina verdadera, ¿verdad?, o por lo menos en pureza, pero al mismo tiempo, por tal motivo, había perdido precisamente su primer amor. Entonces, una iglesia relevante, recuerde que es una iglesia, en primer lugar, que es apasionada, está apasionada, enamorada perdidamente de Jesucristo su Señor. Pero nunca será una iglesia apasionada si los miembros de la congregación, en este caso los miembros de la célula, los que están ahí en tu lugar donde tú compartes, ¿verdad?, y todo eso, no llegan a ser personas apasionadas. Es más, si tú mismo como líder de célula no eres una persona apasionada por Jesucristo, la persona por quien nosotros podemos dar toda nuestra vida y que realmente vale la pena, ¿verdad?, y por eso es una iglesia relevante. En segundo lugar está la iglesia de Esmirna. Y bueno, es una iglesia fiel ante toda prueba. Uno de los textos que mencionamos fue precisamente acerca de ser fieles hasta la muerte y la promesa de la corona de la vida, que tiene que ver con la vida
con la vida eterna. Y bueno, esa es la segunda iglesia, una iglesia fiel ante toda prueba. En todo tiempo pasamos por pruebas, en todo tiempo la prueba de llegar a nuestras vidas. Pero además también hay pruebas que son de diferente índole o diferente clase. Por ejemplo, está la prueba de nuestra fe, la prueba también de nuestra fidelidad a Cristo, de nuestra administración también y de nuestra lealtad a las cosas de Dios. Entonces, claro, así viene la prueba. Por otro lado, también tenemos que reconocer que esta iglesia, a pesar de tanta persecución y de tantas muertes, algunas personas piensan que el Imperio Romano debía haberse llevado en 300 años o más o menos en 3 siglos de persecución alrededor de 25 millones de cristianos. Bueno, pueden ser tantos, pues miren, no lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que sí fueron millones de personas. Algunas otras personas piensan que fueron todos esos, pero en más de 300 años, ¿verdad? Pero de alguna manera fueron bastantes. Personas que fueron perseguidas, personas que fueron desarraigadas de sus lugares, vendidos sus terrenos, en algunos casos ultrajados y perdido todas sus propiedades para que a final de cuentas esas personas pudieran llegar, ¿verdad? Incluso a morir por causa del Evangelio. Y entonces la corona de la vida, ¿verdad? Era la promesa en medio de todas esas pruebas. Una iglesia relevante para el día de hoy, un cristiano relevante, distinguido, notable, sobresaliente, es una persona que a pesar de las pruebas que pueda tener, va a seguir fiel a Jesucristo. No importa si pierde su trabajo, si pierde su familia, sus amigos ya no le quieren, nadie le invita, ¿verdad? Ahora sí que le hacen la ley del hielo, pero si es fiel, Dios estará con ustedes. Y esa es la idea. En tercer lugar, la iglesia que paga el precio. Es una iglesia relevante. Y vimos a Pérgamo, ¿verdad? Esta iglesia que había sido también muy sufrida, ¿verdad? Una iglesia que incluso habían matado a uno de sus líderes ahí, uno llamado Antipas, ¿no? Y esta iglesia de Pérgamo estaba en medio de un lugar donde se ofrecían sacrificios sangrientos a los ídolos, pero también practicaban el satanismo. Y bueno, es una iglesia que pagaba el precio. ¿Qué significa eso? Que en medio de la adversidad, en medio de otra vez la persecución, pero también en medio de la infiltración de herejías que habían, impactado la fe de muchos cristianos en aquel tiempo, una iglesia relevante, una iglesia notoria, es una iglesia que sabe pagar el precio. En cuarto lugar, la iglesia que es fiel a la palabra de Dios, la iglesia de Tiatira. Y esto es algo bien importante, porque la palabra es el fundamento de nuestra vida, es el fundamento de la iglesia. Si bien es cierto que a través de la vida y de los años, ¿verdad? Dios ha ido restaurando algunas cosas de la Biblia, otras veces revelando no tanto nuevas interpretaciones de la palabra de Dios, ni tampoco nuevas doctrinas, pero sí ha traído una revelación a nuestras vidas, trayendo un énfasis sobre ciertas áreas en nuestra vida que habían sido olvidadas, o en la iglesia que habían sido olvidadas. Sin importar esto, ¿verdad? Nosotros, además de todo eso, nosotros tenemos que reconocer que la iglesia debe ser fiel a la palabra de Dios. Esa es la idea, fieles al Evangelio. El quinto de los mensajes fue la iglesia de Sardis. Es la iglesia santa, la iglesia, ¿verdad?, que se ha apartado del pecado. Es una iglesia que sabe que en medio de una generación maligna y perversa tiene que sobresalir alumbrando a las personas que le rodean. Y yo quiero decirles algo bien importante. Muchas personas a veces piensan que los cristianos, ¿verdad?, pueden vivir como quieran, ¿verdad?, y pueden hacer lo que quieran. Pero déjame decirte una cosa, sí podemos hacerlo, cualquiera. Pero un cristiano que ha decidido seguir a Cristo, servirle con todo su corazón y ha dedicado su vida, definitivamente va a hacer única y exclusivamente lo que su Padre Celestial o su Rey, el Rey Jesucristo, le va a dictar. Y eso nos hace santos por obediencia a la palabra de Dios. Es una iglesia victoriosa, también es el el sexto de los mensajes, y fue el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Por cierto, una iglesia hermosa, bonita, creciendo, ¿verdad? Una iglesia a la que no se le recrimina ninguna cosa, pero que es una iglesia al mismo tiempo que experimenta la victoria. Una iglesia relevante en este tiempo es una iglesia que va avanzando, que va teniendo victorias significativas en su cometido de alcanzar al mundo para Jesucristo. Finalmente está la iglesia
¿verdad? Que es ferviente en lo que hace. Era el mensaje a la iglesia de la Odisea, que por cierto era una iglesia, ¿verdad?, que tenía muchos problemas en cuanto a la tibieza espiritual, tanto de sus líderes, me imagino yo, como también de sus congregantes. Y entonces el Señor les manda una seria advertencia sobre la tibieza de su corazón. Y entonces dice, ¿verdad?, que si no se componían entonces, y se arrepentían, entonces vendría, ¿verdad?, un juicio sobre sus vidas. Y bueno, así terminan los 7 mensajes a las 7 iglesias, ¿verdad?, precisamente que nos dan lo que es la iglesia relevante. Es una iglesia apasionada por Cristo, fiel ante toda prueba, paga el precio, fiel a la palabra de Dios, es una iglesia santa, es una iglesia victoriosa y es una iglesia ferviente en todo lo que hace. Y bueno, con todas estas cosas y estas ideas en mente, yo quiero dejarte en tu corazón también el hecho de que tú seas un líder sobresaliente. Tú puedes ser un líder sobresaliente. No tienes que tener el grupo de célula más numeroso. Tienes que tener, ¿verdad?, una efectividad en tu ministerio. Si tú tienes 5 personas en promedio, pero están constantemente creciendo, ganando personas para Jesucristo y multiplicando su célula, esto es, enviando personas al encuentro, que esas personas vayan a las escuelas bíblicas y luego formando sus vidas para ser líderes, entonces, y luego abren su nueva célula, no importa si tuviste 5, tú estás cumpliendo con la multiplicación de la obra del Señor, y es precisamente también lo que no debemos perder de vista. Así es que yo te invito a que seas un líder sobresaliente, pero no te compares con otros, compárate con ti mismo. Haz lo de hoy, ¿verdad?, mejor que lo que hiciste ayer. Y todavía aún más, prepárate para hacerlo mejor mañana. Eso es lo que realmente vale. Y esa es la verdadera competencia, la competitividad que nosotros debemos tener como verdaderos líderes. Dios te bendiga. Recuerda que esta es la alforja, ¿verdad?, del 27 de octubre al 2 de noviembre. Y aprovecho para invitarles a los que alcancen para lo que es la casa de oración y nuestra velada, día viernes 31 de octubre y el 1 de noviembre. Recuerde, desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la tarde del siguiente día, de viernes a sábado, en Ágape Oficinas. Dios les bendiga y nos estamos otra vez viendo y hablando en la alforja pastoral siguiente.